Muy buenos días, tardes, noches, depende de qué hora me veas. Hoy es un día súper especial para el mundo celta, para el mundo también un poco cristiano, que es la noche de San Juan. Aquí en Asturias tenemos una serie de tradiciones que es como, por ejemplo, la hoguera de San Juan, que yo creo que la hacemos en toda España. Y aquí en Asturias tenemos una tradición que es enramar las fuentes para que luego, al día siguiente por la mañana, después de la primera luz del sol que tenemos por la mañana, dicen que las mujeres que beban de ese agua, de la flor del agua, van a poder quedarse embarazadas ese año, ¿no? Entonces son tradiciones que tenemos muy arraigadas en Asturias y una de ellas también es que muchas veces con esas hogueras, pues ya no es la primera vez que me encuentro a algún músico o algún gaitero tocando alguna pieza musical para la hoguera, para la foguera o la joguera que decimos aquí en Asturias dependiendo de la zona. Entonces yo la propuesta que os voy a hacer es un tema para poder tocar esta noche, la noche de San Juan. A ver si os gusta, yo creo que la vais a reconocer. Es un tema muy muy popular aquí en Asturias, en el mundo celta. Y espero que, y aparte, bueno, yo creo que es fácil de tocar y lo tocamos todos los gaiteros, todos los músicos. Y yo creo que os va a gustar, sobre todo porque es un tema muy 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 pegadizo. Entonces nada, vamos a ver qué tema es. El tema que vamos a tocar para esta noche es una propuesta mía, sobre todo porque quiero, desde este canal, una primera parte que quiero hacer en este canal es que todo el mundo pueda tocar las piezas. Si te quieres sentar, tienes tu gaita, con el nivel que tengas, tu whistle, os podéis sentar y poco a poco trabajar este tipo de cosas. Entonces el tema que voy a elegir es la danza del oso. Hay un gran debate, o bueno, hubo un debate en su día, que es un tema que está muy, muy trallado. ¿Por qué? Porque el año 84 más o menos, voy a revisar la fuente, hay un blog que se llama Folk en la Red, que tiene mucha información sobre este tipo de cosas y habla, por ejemplo, que una noche de San Juan en la plaza de la Catedral en el año 1984, por cierto, año que nací yo, o sea, esta movida me pilla a mí de niño. Bueno, ni siquiera estaba, 24 de junio no había nacido todavía. El grupo de Cornualles llamado Ragamuffin tocó esta pieza y fue muy muy popular. Se hizo tan popular que el gaitero Suaco Mieva lo metió dentro de su repertorio y es una de las canciones que muchas veces me pide la gente. Es increíble porque entiendo el debate de que pueda ser una canción que esté muy trallada, pero la gente se queda muy fácil con ella y es una de las primeras piezas incluso que empezamos a tocar con el si bemol porque es fácil y es pegadiza. Entonces, que me perdonen todos los haters de este tema por poner esta canción, pero yo creo que en este caso me prima más el que queráis tocarla o compartirla con quien queráis y interpretarla. Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es analizar la partitura del tema y después de ese análisis de la partitura, pues nos ponemos a tocar con ello. Bien, estamos aquí con la partitura. Lo primero a destacar es que está en la armadura de aquí, que está con el si bemol, está en re menor, pero ya os hago un spoiler, no hay ningún si bemol, ¿vale? Aunque tengamos la armadura el si bemol, no hay ninguno en toda la canción. Es una de las formas que a veces se hace música para jugar a estar en una tonalidad, que en este caso va a ser casi... Es que juega dos cosas, juega con la baza de pensar que es un re menor, pero como no tiene el si bemol que pueda definir ese re menor, suena a re dórico. Ya os explicaré este tipo de cosas, de las escalas modales y todo eso, o sea que no os rayéis. Pues nada, quitada esa parte técnica, vemos aquí que aparece, pues nada, esta composición que son dos partes, ¿no? Vamos a llamarlas como siempre hacemos aquí, y que lo podáis ver cómo funciona este programa. Yo uso MuseScore. Si el programa me deja, aquí hay una parte A, que la colocamos aquí que se vea bien, y la parte B, ¿vale? Son dos frases bien claras que terminan las dos en re, como podéis ver. Este tipo de sonoridades, sobre todo este tipo de la danza del oso, nos lleva un poco a pensar en esas canciones medievales, ese tipo de sonoridad que es el dórico, que os lo hablaba antes. Y es gracioso porque ya os digo que en la música normalmente solemos jugar con ese tipo de sonoridades para conseguir determinados colores o tipo de sonidos que nos recuerdan a épocas, ¿no? Pues nada, recordar que tenemos dos partes, una que empieza en la, ya os digo que no es de lo más complicado que podamos tocar, en la parte B empezamos con el re, mi, fa, y terminamos, si os das cuenta, las dos frases finales son la misma, la, sol, fa, mi, re, do, re, hacen los dos lo mismo.
Pues una vez analizada la partitura, que veis que no es muy complicada, vamos a meternos en lío y vamos a tocar esto. Espero que tengas una muy buena feliz noche, que dejes atrás todo lo malo, si saltas la hoguera cuidado no te quemes y sobre todo que disfrutéis de la vida, ¿no? Así que pues nada, seguir disfrutando y aquí os espero yo en mi canal con más vídeos, con más historias, con más música tradicional. Estar atentos porque esto va a empezar a coger carrerilla y voy a empezar a hacer más cosas, así que nos vemos.